El amor de Pedro. La misma historia revela otra modificación producida por el Espíritu Santo en el sanguíneo Pedro. Los sanguíneos son propensos a ser tercos y porfiados. No es difícil adivinar cuán intolerantes son, pues sueltan abruptamente lo que sienten o piensan, sin consideración para los demás. Y muchas veces buscan la oportunidad para expresar esos arranques. Una vez que se les mete algo en la cabeza, niegan toda evidencia en contrario, y por ello es muy difícil hacerles cambiar de opinión. Antes de Pentecostés, esas características de Pedro las tenía, pero ahora, controlado por el Espíritu, las cosas son diferentes. Como buen israelita, sentía un profundo antagonismo contra los gentiles, particularmente contra los soldados romanos. Y ahora el Espíritu de Dios le ordenó dirigirse a la casa de Cornelio, un centurión romano, para predicarle el Evangelio. La respuesta de Pedro fue de inmediata obediencia. Cornelio, profundamente convencido por el Espíritu Santo, le dio la bienvenida a Pedro y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Esta reacción de humildad de Pedro certifica una vez más la controladora influencia del Espíritu Santo. Aún antes de saber Pedro la naturaleza de su misión o el profundo cambio que Dios había forjado, manifestó su opinión objetiva con respecto a los gentiles. Dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar». Esta historia ilustra que no solamente fueron santificados los labios de Pedro, sino toda su actitud y todas sus motivaciones. Pedro había decidido ponerse íntegramente a la disposición de Dios viviente. El verso 28 nos da la clave para comprender cabalmente semejante modificación temperamental. Él dijo: «Pero Dios». Estas palabras son una garantía para todo sanguíneo indisciplinado, terco, egoísta y débil de carácter. Dios, el Espíritu Santo, es una fuerza para toda debilidad humana. Y porque estaba a disposición del Espíritu Santo, Pedro les predicó a los gentiles un mensaje lleno del Espíritu. La respuesta fue electrizante. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, a pesar de que los judíos que lo acompañaron quedaron asombrados. Llevó a los nuevos convertidos a las aguas del bautismo y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. La gentileza de Pedro. Pedro se había librado de las características tendencias sanguíneas a ser torpe e impaciente. Pedro estaba tan controlado por el Espíritu que ahora todo era gentileza y afabilidad. Cuando volvió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos legalistas, típico de cristianos controlados por la carne. Sus prejuicios les impedían ver la cosecha de almas. En lugar de lacerarlos verbalmente, que sería la reacción normal del sanguíneo Simón, vemos que Pedro, con toda gentileza, comenzó a contarles por orden lo sucedido y les dio todos los detalles. Porque se puso bajo el control del Espíritu, pudo darles una gentil explicación, por lo cual sus oyentes respondieron positivamente a esta primera cosecha de gentiles, pues la Escritura nos dice que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: «De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida». El sanguíneo Pedro nada sabía del principio de que la gracia y la gentileza aplacan las críticas iracundas, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. En lugar de provocar una contienda y una división, Pedro logró unir más estrechamente aún a la gente. No podemos menos que preguntarnos si tanto de los vergonzosos conflictos de los pasados 19 siglos de esta iglesia no se habrían evitado si los líderes hubieran enfrentado a los críticos bajo la influencia controladora del Espíritu Santo. Y este desafío, por supuesto, no está limitado a los de temperamento sanguíneo.
La fe de Pedro. De acuerdo a Gálatas 5, del 22 al 23, la fe es una de las 9 características de una vida llena del Espíritu Santo. Como ya lo hemos dicho, el señor y la señora sanguíneos son propensos al temor. Y esto es particularmente cierto cuando deben tomar decisiones por sí solos. El capítulo 12 de Hechos muestra al sanguíneo Pedro bajo una luz totalmente distinta. El rey Herodes detuvo a algunos líderes de la iglesia porque quería maltratarlos. Pedro estaba en la prisión cuando Herodes decidió sacarlo. Hechos 12:6. En lugar de irritarse y encolerizarse por su confinamiento o de preocuparse por su seguridad, Pedro dormía tranquilamente cuando el ángel se le presentó súbitamente para librarlo. Dormir en tales circunstancias significa que ni más ni menos que Pedro estaba tranquilo y sin temor, al cuidado de su Padre Celestial. La paciencia de Pedro. Los sanguíneos tienen la pésima tendencia de ser sarcásticos al grado de lastimar emocionalmente a sus amigos. Como consejero, he llegado a la conclusión de que la mayoría de las personas poseen una vena sarcástica, pero no la manifiestan. No ocurre así con el señor sanguíneo. No para en decir todo lo que se le ocurre sin ninguna consideración. Después que el ángel libró a Pedro milagrosamente, el apóstol llegó a casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían: «Es su ángel». ¿Qué hacía en tanto el naturalmente impaciente Pedro mientras sus vacilantes amigos dudaban de la eficacia de sus propias oraciones? Pacientemente, Pedro persistía en llamar. En lugar de saludarlos con sarcasmo, la Escritura nos dice que Pedro, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Jamás hubo oportunidad más justificada que esta para que un líder de la iglesia criticara mordazmente a sus amigos. Pero a Pedro más le interesaba estimularlos espiritualmente en la gracia de Dios que en ridiculizar sus debilidades. El capítulo 12 es una vivida demostración de la obra del Espíritu Santo en un temperamento sanguíneo. El liderazgo de Pedro. El liderazgo del sanguíneo apóstol inspirado por el Espíritu se torna notorio en el capítulo 15 de Hechos. En un momento crucial de la historia de la iglesia primitiva, Pablo y Bernabé recién volvían de su primer viaje de misionero a los gentiles. La reacción de los cristianos legalistas fue amarga, provocando que tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pablo y Bernabé comparecieron ante los ancianos y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido a Cristo se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés». Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. El discurso de Pedro, en medio de estas hostiles circunstancias, fue utilizado por el Espíritu Santo para unir nuevamente a la iglesia primitiva. Leemos que cuando terminó, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La inmadurez es una de las causas que impide a la mayoría de los sanguíneos mantener un liderazgo por un periodo prolongado. Les resulta difícil ser objetivos y participan a tal grado del fragor de la lucha, que en lugar de actuar como aceite sobre las aguas embravecidas, actúan como espina irritativa. Y esto por lo general limita la eficacia de su liderazgo. Sin embargo, no se observan tales tendencias en el relato del comportamiento de Pedro, y esta forma rara del actuar de Pedro se debe únicamente y exclusivamente al control que sobre él ejerció el Espíritu Santo. El traspié de Pedro. Sería un error creer que después del día de Pentecostés, Pedro actuó siempre bajo el control del Espíritu.
Algunos cristianos idealistas tienden a fijarse normas tan irreales que resulta imposible mantenerlas. Luego, descorazonados renuncian a caminar en el Espíritu. Como habremos de ver, el Nuevo Testamento nos muestra que Pedro no siempre caminó bajo el control del Espíritu, aún después de Pentecostés. Si bien es cierto que Dios está interesado en todas y cada una de las experiencias de nuestras vidas y nos rodea y nos ordena andar en santidad, no está a la expectativa para castigarnos por nuestros fracasos. El rey David es conocido en la Biblia como un varón conforme al corazón de Jehová. Primera de Samuel 13:14. No porque era perfecto, sino porque se arrepentía después de pecar y se volvía contrito a Dios para ser perdonado y restaurado en su gracia. Dios no cesó de bendecir al rey después de sus nefastos pecados, pero envió su fallo condenatorio por medio del profeta Natán, y luego recibió de vuelta a David en su comunión. El mismo Elías se deprimió tanto que le pidió a Dios que lo dejara morir. Dios perdonó al formidable profeta y después volvió a utilizarlo en gran potencia. Debido a que los cristianos no pueden escapar a los impulsos de la carne, escrito está en Gálatas 5:16, que nos insta a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas desafiantes palabras no fueron emitidas para los impíos, sino para los cristianos. En lugar de sentirse deprimidos por sus pecados y de perpetuar la carnalidad, por medio de la autohumillación, los creyentes que pecan deberían invocar la confesión de 1 de Juan 1:9 y disfrutar el completo perdón de Dios y de su olvido por dichos pecados. El apóstol Pablo en Gálatas 2 relata de qué manera Pedro volvió a ser el sanguíneo Simón. Parece que cuando Pedro estaba con Pablo en Antioquía, aquel comía con los gentiles, porque la iglesia de Antioquía contaba con un elevado número de gentiles convertidos. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol Pablo declara que al hacerlo así no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. De alguna manera el sanguíneo Pedro volvió a ser el sanguíneo Simón a causa del temor. El temor es algo particularmente característico del sanguíneo. Pedro no quiso disgustar a sus amigos y por ello se separó de los gentiles, a quienes sin duda ofendió. Por cierto que esto no significa que Dios dejó de utilizar a Pedro, pues sus 2 epístolas fueron escritas mucho tiempo después de este incidente. Pero sí sugiere que aún los cristianos maduros y llenos del Espíritu deben atender con diligencia a las cosas que han oído, no sea que se deslicen momentáneamente en los senderos de la carne. La madurez de Pedro. Se ve la madurez espiritual del apóstol en numerosos sucesos que ocurrieron después de los hechos que acabamos de relatar. Pero tal vez lo más notable fue su humildad después que el apóstol Pablo le reprochara cara a cara. En lugar de resentirse por la represión de Pablo, Pedro le demostró un cariñoso afecto. En su segunda epístola, escrita al final de su vida, le rinde sincero tributo al apóstol Pablo en palabras del sanguíneo Pedro. Él dice: la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado Dios. Segunda de Pedro 3:15. Más aún, Pedro ensalza las epístolas de Pablo y en el versículo 16 las pone a la par con las escrituras del Antiguo Testamento. Es probablemente el mayor tributo que un judío cristiano podía rendirle a otro, es decir, reconocer la obra de Dios en la vida de Pablo en un pie de igualdad con la vida de Moisés, de David, de Daniel y de Samuel. La transformación del sanguíneo apóstol demuestra que Dios puede hacer de todos nosotros la clase de persona que deseamos ser. También que para toda debilidad heredada, aún los que se han intensificado por el hábito, hay una cura. Dios, el Espíritu Santo, tiene una fuerza para cada una de las debilidades del sanguíneo. El Señor sanguíneo, como cualquier otro cristiano,
no debe olvidar jamás la exhortación. Sed llenos del Espíritu, escrita en Efesios 5:18.